Noches, un gusto estar en comunicación con ustedes, con toda la audiencia de Ojo Blindado. Bueno, saludo grande. El placer es todo nuestro. Bueno, Carrera, ¿cómo es la situación hoy por hoy? Media sanción de la ley de urgente consideración, puntos que el Frente Amplio negoció para poder modificar en esta media sanción, pero nos vamos a centrar más que nada en lo que tiene que ver con el capítulo de seguridad. Uno de los puntos controversiales, uno de los más polémicos, tiene que ver con esa configuración de delito de agravio al policía, en donde, por ejemplo, se podría terminar con 3 meses de prisión, ¿no? ¿No representa esto algo que tiene que ver con omisiones respecto al Poder Judicial, también un cierto abuso judicial también? No, bueno, en primer lugar, como decías tú, nosotros votamos, votamos en general en contra de la ley, porque nosotros consideramos que es un retroceso, que es inoportuna, y hay algunos capítulos que son bien complejos y son regresivos. Y uno de esos capítulos que son regresivos es lo que tiene que ver con la seguridad. Sí. El del agravio a la autoridad, sin lugar a dudas, buscan crear un delito autónomo a una figura que ya está penada a nuestro derecho. Es decir, ya cuando se le falta respeto a un policía, eso se considera desacato, es decir, ya hay delitos, si se lo agrega a un policía, ya existen figuras legales y no es necesario ir por el camino que se está proponiendo. Sí. Entonces realmente esta ley tiene, en el aspecto de seguridad, tiene una lógica de que busca, bueno, con el discurso darle nuevas herramientas a la policía. Lo que está haciendo realmente es ir hacia un camino de una policía autónoma que no tenga que rendir cuentas, que tenga un uso discrecional de la fuerza, y eso lo que va a traer es situaciones de mucho más violencia, porque el agravio de la autoridad tal cual está definido le deja un cierto subjetivismo, es decir, ¿quién va a definir en definitiva eso? Si está ante el agravio o no de la autoridad, es un policía que va a detener a una persona, lo va a poder tener detenido hasta 4 horas y luego, bueno, dará cuenta al fiscal, y si hay elementos de prueba o no, se pasaría a un juez, pero es un retroceso muy grande en materia de seguridad. En ese delito, en conjunto con otros, con el capítulo que tiene que ver de modificaciones a todo lo todo lo relacionado a la legislación policial, es muy complejo. Es muy complejo. Lo que tiene que ver con la legítima defensa presunta es muy complejo, porque va a traer situaciones que hoy el Uruguay no tiene, ese tipo de problemas de gatillo fácil, va a traer problemas de justicia por mano propia. Nosotros, por lo menos desde el 1 de noviembre del 2017, que comenzó a regir el nuevo Código de Proceso Penal, no hay ningún funcionario policial que haya batido a un delincuente en un procedimiento que haya tenido un inconveniente. Exactamente. Es decir, no hay evidencia de que son necesarios este tipo de modificaciones que se está proponiendo en la ley de urgente consideración para buscar más seguridad, sino que eso, lo que se está creando es herramientas peligrosas, y lo que se está creando se está dando un retroceso, y se le está creando una falsa expectativa a la gente, porque con estas herramientas no se van a resolver los problemas de seguridad en nuestro país. Exacto. ¿Cómo puede incidir, por ejemplo, ese punto que mencionaba usted, que tiene que ver justamente con el plazo para que el fiscal actúe, que es no menor a 4 horas, para formalizar o para tener una definición sobre lo actuado ante un delito configurado? No, nosotros lo que creemos es que hoy ya, es decir, no es necesario ir por ese camino. El tema es que se va por el camino, el que te decía, lo que se busca es que la policía sea más autónoma, y eso lo que va a pasar es que, en definitiva, van a existir problemas en la recolección de la prueba, y eso va a tener consecuencias en los juicios. Lo que se está tratando de dar un mensaje a través de esta ley es como que se parte la coalición de gobierno, parte de la base como que que el Frente Amplio del gobierno no respaldaba a la policía. Claro. Como que no tenía respaldo para trabajar. Entonces ahora lo que se busca es darle un montón de herramientas, pero en esas herramientas que se le busca dar son realmente un retroceso, porque el Frente Amplio respaldó a la policía, pero lo respaldó desde el punto de vista de la profesionalidad, respaldó con un reconocimiento salarial, la respaldó bajando las horas 222, que ahora hay un retroceso, en esta ley también se van a poder pasar de 50 horas a 120 horas. Ya está un programa que ha dado muy buen resultado, que es el policiamiento de alta dedicación operativa, también puede ser 222. Son situaciones bastante embromadas las que
las que veremos en el futuro. Sí. Y nos vamos a dar cuenta que perdimos derechos o que existe un retroceso justamente cuando pasen esas situaciones desgraciadas. Y esta no es solamente nuestra opinión, es la opinión de la academia. El director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, el doctor Germán Aller, ha dicho que que toda la cátedra de Derecho Penal y Criminología están en contra de estos cambios. El representante, el alto comisionado de las Naciones Unidas para el Cono Sur, ha dicho también en comisión de que esto es un retroceso para el Uruguay y es el incumplimiento de un conjunto de normas y estándares internacionales. Sí. Realmente es un retroceso grande el que vamos a vivir. Y nos vamos a dar cuenta cuando pasen situaciones desgraciadas. Bien. En cuanto a lo que tiene que ver justamente con el programa de alta dedicación operativa, conocida como PADO, ¿en algún momento esto pudo haber sido incluido en lo que tiene que ver con operativos en el interior? Me centro, por ejemplo, en la situación de San Carlos y en el combate al crimen más complejo, donde operan, por ejemplo, 3 bandas narcos y es uno de los puntos más críticos de lo que tiene que ver con el crimen organizado. El programa de alta dedicación operativa es un programa que ha dado sus resultados y ha sido importante porque lo que se ha buscado justamente es que los policías trabajen sobre la incidencia de los problemas, es decir, lo que se busca es que la policía esté en la calle a la hora que ocurren los delitos, es decir, que haya evidencia para trabajar. Y lamentablemente ahora con estas modificaciones que se van a hacer en la ley de urgente consideración, se va a autorizar que ellos puedan hacer 222. Entonces, decir, tú los policías no los vas a tener a la hora que realmente se dé el delito. Claro. Yo considero que sin lugar a dudas hay que reconocer que nosotros tenemos problemas de seguridad y convivencia en nuestro país porque han ocurrido situaciones muy trágicas. Venimos de un fin de semana, un domingo, hace pocos días atrás, que ocurrieron 7 homicidios. Sí. Es decir, hoy mismo ocurrió otro femicidio en Rivera. Es decir, hay problemas, pero realmente estas herramientas que se proponen en esta ley no es el camino. Y también aquí hay que buscar políticas de Estado, porque no es cada 5 años, cuando cambie el gobierno, que se van a lograr, es decir, que se puedan cambiar las políticas, sino que hay que buscar que hayan políticas de más largo plazo. Y en este proyecto, las dimensiones, tú ahora hablabas del tema del narcotráfico, es decir, en este proyecto la dimensión del crimen organizado, la dimensión internacional de los problemas de seguridad que vive nuestro país no se lleva en consideración. La dimensión del crimen organizado, la dimensión de la trata de personas, la dimensión del narcotráfico no se lleva en consideración. Es decir, ¿cómo lo vamos a combatir? No solamente con mayor severidad, ¿no? Acá hay que plantear programas y inteligencia para combatir esos delitos. El problema del tema de la violencia de género que es una de las emergencias que están declaradas en nuestra sociedad, sí. Aquí tampoco no se lleva en consideración, salvo creando una dirección nacional, creando burocracia no vamos a resolver el problema. Entonces realmente falta la visión, hay solamente una visión de punitivismo puro y duro, que también puede ser una línea de dar un mensaje a la sociedad, pero hay que ver cómo podemos resolver realmente los problemas de seguridad y convivencia que tenemos en nuestra sociedad. Sí. ¿Cómo incide, por ejemplo, lo que tiene que ver con los allanamientos nocturnos, el pronunciamiento en las últimas horas del fiscal de corte Jorge Díaz, que se mostró a favor de una ley constitucional que ampare los allanamientos nocturnos, algo que ahora parece salir como un as bajo la manga, por ejemplo, del sector que representa al ministro del Interior? No, yo creo que realmente no. Es decir, ese es un tema que la sociedad ya se despidió hace poquitos meses, ¿no? Se buscó el tema de discutir el tema de los allanamientos nocturnos y la sociedad dijo que no. Yo creo que nosotros, para combatir el narcotráfico lo que nosotros necesitamos es inteligencia, necesitamos tener herramientas, es decir, realmente muchas veces decimos que necesitamos, para combatir a las bocas necesitamos tener el allanamiento nocturno, pero lo que protege la Constitución es el hogar es un sagrado inviolable. Tú si quieres, si uno quiere perseguir las bocas, lo que tenemos que hacer es coordinar acciones de inteligencia y de trabajo interinstitucional entre el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía, y a partir de allí, buscar combatirlas. Pero me parece que realmente que es un profundo error poner sobre el tapete nuevamente este tema, y además que no tienen las mayorías para hacerlo, porque tú si quieres proponer una ley constitucional ahora,
necesitarías unas mayorías calificadas y no es el camino. Pero además la sociedad en su conjunto ya dijo que no hace pocos meses. Digo, realmente me parece que bueno, que uno no puede juzgar la acción o cómo está desarrollando las tareas el ministro Larrañaga porque recién hace 3 meses, pero me parece que hay que abocarse y poner la cabeza en los temas de atender las demandas de seguridad que tiene hoy, y no, bueno, seguir insistiendo en cosas que la sociedad ya dijo que no, pero no hace años, sino que fue en octubre del año pasado. Me parece que no es el camino, me parece que no es por ahí. Y además, a mí lo que realmente me preocupa está bien, nosotros como sociedad debemos combatir y luchar por hacerle frente a la delincuencia y combatir los delitos con toda nuestra fuerza. Pero en ese transitar no podemos perder garantías y derechos individuales. Y yo creo que lamentablemente en la LUC ya estamos perdiendo una serie de garantías y derechos y libertades, y me parece que ese no es el camino. Ese no es el camino. Nosotros realmente nuestra posición es contraria. Creemos que para combatir las bocas de pasta base lo que necesitamos es una interinstitucionalidad más fuerte, una boca no es un hogar. Una boca es un lugar donde hay un comercio ilícito y allí se puede combatir. Lo que se protege por nuestra Constitución es el hogar, y el hogar es un sagrado inviolable. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es que hayan jueces, fiscales y policías valientes y autoridades claras que busquen combatir eso. El año pasado aquí se había iniciado, de acuerdo con los operativos Mirador, es decir, se habían iniciado ciertos operativos que llegaban hasta enseguida que caía la noche, se estaban haciendo esos operativos. Bueno, yo creo que acá lo que hay que hacer es eso. Hoy hay tecnología, hoy hay videovigilancias, hoy hay sistemas, para combatir. Me parece que no es el momento, y además lo otro es que este tipo de reformas no es que la largo yo porque soy el ministro o el sector del ministro de Larrañaga, sino que acá lo que hay que discutir es, el ministro Larrañaga también tiene una oportunidad histórica de buscar, que todo el sistema político se sienta alrededor de la mesa para opinar y buscar soluciones de largo plazo. Esa interinstitucionalidad que usted mencionaba, ¿a qué se refiere concretamente? ¿A la presencia mayor de políticas sociales en lo que tiene que ver con el trabajo de prevención, que tal vez fue un concepto que quedó diluido en la última gestión, más allá de la eficacia, por ejemplo, del operativo Mirador, que logró, por ejemplo, desbaratar en 50 casos a 50 organizaciones, pero se produjo una cantidad importante de muertes, por ejemplo, en zona de Casaballe, donde está concentrada la mayor cantidad de logística de estas bandas criminales que se rodean a través de lo que es el enfrentamiento entre dos. Sobre todo hay una que queda desmantelada, que es la famosa banda de Segade, contra la de Betito Suárez, pero se termina ahí concentrando lo que es la mayor disputa de poder. La interinstitucionalidad, cuando me refiero a que el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía tienen que trabajar en conjunto. El Código de Proceso Penal que comenzó a regir es una oportunidad en ese sentido para que haya más inteligencia de todo el Estado en el combate al delito, pero también es lo que te referís tú, es decir, esto no se resuelve únicamente con políticas de represión. La represión hay que usarla porque el delito causa daño social, y si causa daño social, es decir, hay dolor de nuestros habitantes, y no hay que dudar en utilizar la represión del delito, pero también debemos utilizar prevención, y la prevención puede ser diferentes tipos de prevención, desde la prevención situacional, es decir, que nosotros tenemos que tener la luminaria adecuada, no deben haber basurales en la calle, y eso, corre por parte de los gobiernos departamentales, que las paradas de ómnibus que tengan la iluminación correcta, pero también pasa por la prevención social, es decir, que haya políticas de la educación, educativas, culturales y de salud, y que haya una atención a nuestra primera infancia. Es decir, son esos los debates que nos tenemos que dar como sociedad, porque hoy se dice, por ejemplo, que el Código de Proceso Penal es benévolo, y nosotros tenemos 12.106 personas privadas de libertad, y tenemos cerca de 5.000 personas que están con medidas alternativas. Es decir, ese código no es para nada benévolo. Es decir, pero aquí uno lo que tiene que hacer es, apostar a políticas públicas y de prevención, y buscar que
porque acá también hay temas culturales y educativos, y eso te pesa en la formación de la persona. Sí. Entonces, es decir, el combate al delito tiene que ser integral. ¿Hay que usar la represión? Sí, hay que usar la represión, porque como te decía, el delito causa dolor social y hay que enfrentarlo porque viene a romper las reglas de normal convivencia en la sociedad. Pero por otro lado, hay que utilizar políticas de prevención, educativas, de salud, es decir, que hayan espacios de convivencia en los barrios, que hayan plazas de convivencia y para que las personas se puedan integrar. Yo creo que el Uruguay tiene la posibilidad, en el sentido de que haya más inteligencia en el combate al delito a través del nuevo Código de Proceso Penal, porque lo que se buscaba es eso, es decir, también se vendió muchas falsedades en torno al Código de Proceso Penal cuando se sancionó el año 2017. Se decía que se buscaba que hubieran menos presos, y en realidad no es cierto. Es decir, la población carcelaria, lo que ha hecho de esa fecha hasta ahora, ha aumentado. Habían 11.000 presos, hoy hay 12.106. Es decir, y se dice que es benévolo, y no es benévolo para nada el Código de Proceso Penal nuevo. ¿Y ese aumento de la población carcelaria, por ejemplo, precipitó esta requisa en los últimos días, llevada a cabo por la nueva gestión del Ministerio del Interior? Eso, requisas hay que hacerlas siempre. Esta requisa se vendió como que si fuera una cosa novedosa, y en realidad no es tan novedosa que se hagan requisas. Es decir, la política de requisas hay que hacerla porque hay que controlar lo que ingresa, porque lamentablemente hay corrupción dentro de los funcionarios del sistema penitenciario, porque si no ingresarían celulares y ese tipo de cosas. Eso, la requisa está bien, pero no es que se haya hecho una requisa como que sea una innovación muy grande. Es decir, la requisa tiene que ser algo normal, que siempre hay que hacerlo. Sí. Ahora, el tema, por ejemplo, inversión histórica realizada por la última gestión, el fortalecimiento de lo que es el Centro de Comando Unificado, el trabajo del PADO, el haber sofisticado el trabajo de investigación, el trabajo en conjunto con distintas áreas. Eso fortaleció y jerarquizó claramente lo que tiene que ver con el aparato de control y de represión. ¿No le faltó en la gestión anterior, de repente al Ministerio del Interior, instalar esta discusión como un tema cultural, como usted mencionaba? Esto dado que estamos hablando con un ex jerarca protagónico de la última gestión, y tal vez a la gestión del Frente Amplio le faltó eso, que la gente empatizara con el tema, que ahora empieza a darse cuenta. Bueno, el fenómeno crimen organizado es más una cosa conceptual que solamente organizativa y el hecho criminal en sí, sino que es una complejidad toda detrás. Y sí, quizás que nosotros, es decir, si perdimos una elección es sin lugar a dudas porque errores cometimos. Quizás que no supimos comunicar, quizás que no supimos darle la importancia que algunos temas. Por ejemplo, en materia de violencia de género se hicieron un montón de cosas, pero realmente, es decir, el segundo delito en magnitud son las denuncias de violencia de género, y pero nuestra sociedad habla mucho más de la rapiña que de la violencia de género. Realmente los números son alarmantes. Si tú ves, hay años que ha cerrado cerca de 40.000 denuncias. La última encuesta de prevalencia te dicen que hay 300.000 niños, niñas y adolescentes que viven en lugares donde se registran denuncias de violencia de género. Eso te impacta en el desarrollo de una sociedad. Y también, es decir, nosotros tenemos problemas de violencia estructural. Muchas veces vemos en el interior, en el adentro de nuestro país, que muchas veces dos vecinos comienzan una discusión, o dos paisanos están tomando una grapa en un boliche, comienza una discusión, y ¿cómo se termina esa discusión? De la manera más letal, que uno le quita la vida al otro. Sí. Es decir, el número de suicidios que tenemos en nuestra sociedad, el número de muertos en accidentes de tránsito. Nosotros tenemos, ha venido disminuyendo, pero yo recuerdo cuando en algunos años teníamos el doble muertos en accidentes de tránsito que en homicidios. Sí. Es decir, llegamos a tener 17 cada 100.000 habitantes, en suicidios. Llegamos a tener 16, 15 cada 100.000 habitantes muertos en accidentes de tránsito, y llegamos a tener 10 cada 100.000 habitantes por homicidios. Es decir, eso te está marcando una sociedad, y nosotros no hemos discutido los problemas de violencia estructural que tenemos en nuestra sociedad. Sí. Por eso yo te digo, en la LUC ahora le falta una de las dimensiones para hacer el tratamiento de los problemas de seguridad. Te falta la dimensión internacional, porque nosotros estamos en el continente más violento y desigual del mundo. Estar en el continente más violento y desigual del mundo te quiere decir que por
por día en nuestro continente hay 400 homicidios. Sí. Es decir, en un día hay la misma cantidad de homicidios que hay en un año en nuestro país. Eso te impacta. Está Sí. el continente donde estamos nosotros tiene muchos problemas de crimen organizado, narcotráfico y trata de personas. Eso te impacta. Sí. Y después falta la dimensión interna, lo de la violencia estructural, lo de la violencia de género. No hay medidas concretas para atender la violencia de género. Y eso te impacta y te va a impactar los problemas de seguridad. Entonces va solo por el lado del punitivismo, puro y duro, que quizás que en algunos momentos yo no tengo inconveniente, nosotros no tenemos inconveniente, el Frente Amplio, de votar leyes que aumenten las penas. No hay inconveniente porque lo hemos desarrollado, pero si uno analiza en concreto, digo, ¿cuáles son las medidas ahora? Es medidas de darle muchas facultades a la policía, como si la policía no tuviera respaldo para trabajar, lo cual no es cierto, porque se le ha respaldado mucho, y la principal demostración de respaldo son los aumentos salariales que ha tenido la policía a lo largo de todos estos años, y bueno, veremos ahora en la ley de presupuestos si se le reconoce o no también lo que es el aumento policial. Es decir, nosotros, sin lugar a dudas, quizás que no supimos comunicar o no supimos darle la dimensión y invitar a nuestra sociedad a que debatiera en conjunto estos temas. Sí. Es un tema muy complejo, También que una sociedad reconozca los grados de violencia que tiene es complejo, pero yo creo que el Uruguay tiene que reconocer. Sí. Nosotros, muchas veces nos agarramos a discutir acerca... Mira, yo soy riverense. Entre ayer y entre el domingo y hoy en Rivera se da un debate por el humor de la mesa de los galanes de Montevideo, Sí. de Rafael Cotelo, por un personaje. Sí. Que fue un humor, yo no comparto para nada ese tipo de humor, pero es humor y no podemos condenar, pero me gustaría que mi pueblo hoy discutiera de la misma forma que discutió ese tema por el femicidio de una mujer que ocurrió hoy. Pero esos temas no los discutimos así. De hecho, Rivera es uno de los puntos más críticos, que recibe justamente una herencia de lo que tiene que ver con el aumento sostenido de la actividad delictiva compleja en Brasil, ¿no? 3 bandas que operan de manera intensa. Eso, pero, por ejemplo, Rivera tiene un problema brutal de explotación sexual de menores, que Exacto. es tristísimo. Es tristísimo, pero los números, si uno analiza el Uruguay en su conjunto, ahí Rivera tiene un problema cultural terrible. Pero bueno, Sí. eso, viste que Rivera no lo discute, pero se agarra a discutir porque se politiza un tema, y yo creo que es eso, tenemos que empezar a valorar como sociedad que tenemos que discutir aspectos culturales. Esto hace parte de una cultura también. Es muy complejo el tema, pero es como hablábamos hace un rato, es decir, esto se atiende con políticas integrales y solamente con el punitivismo no se va a resolver. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, hablábamos de la inversión en políticas de seguridad, pero también hubo un aumento sostenido en políticas sociales. El Ministerio de Desarrollo más o menos abarcaba unos 280 millones del presupuesto. ¿Qué es lo que faltó para que hubiera una conexión adecuada entre las políticas en conjunto del Ministerio del Interior con las áreas sociales? Justamente porque el aumento de todas formas se dio no solamente en números, sino en la complejidad de los femicidios, por ejemplo, que fueron, bueno, más allá que en el último año, ahora estamos hablando de 9 femicidios en muy poco tiempo. No, yo creo que lo que faltó existió, lo que faltó es que el Uruguay se diera cuenta que las políticas de seguridad y las políticas sociales son una contracara una de la otra. Es decir, yo creo que al último tiempo nos dimos cuenta, pero nos dimos cuenta tarde también. Es decir, existía una visión romántica como que los trabajadores sociales no tenían que atender o mirar por esta problemática, y en realidad esta problemática te impacta en el trabajo del desarrollo de la política social. Claro. Lamentablemente lo que faltó fue eso, a mí me pasó, yo estuve en el Ministerio de Interior hasta el 2017, estuve del 2010 hasta el 2017. Del 2010 al 2014 me pasaba peleando con los trabajadores sociales que tuvieran una mirada de seguridad y su trabajo, pero después que en el 2015, cuando empezó el otro periodo de gobierno, yo veía que ellos venían a golpearme las puertas diciendo, bueno, que no se podía hacer el trabajo social por los problemas de seguridad. Entonces, a mí me parece que pasó eso, de decir, son las cosas que tenemos que evolucionar como sociedad y tenemos que mirar. Bien. Yo creo que eso fue lo que aconteció, hay que ir viendo, es decir, pero hay que ver que hay que analizar también, quizás que ahora en la oposición uno tiene más libertad para hablar algunas cosas, pero nosotros lamentablemente vivimos en un mundo que es muy violento y algunas veces, bueno, algunas veces uno ve, es decir,
pero también debemos reconocer que Uruguay es una de las sociedades más pacíficas del continente, pero estamos rodeados por problemas muy graves. Brasil tiene muchos problemas de seguridad, Argentina, y estamos en el continente más violento y desigual del mundo, y eso lamentablemente te impacta. Es decir, la cifra esa que te decía, en un día de homicidios en nuestro continente es todo el año de homicidios en nuestro país. Pero yo creo que hay problemas culturales y hay que ir viendo y hay que dar una discusión en serio de los temas que nos preocupan. El Frente Amplio ha logrado, por ejemplo, a través de la negociación, modificar puntos importantes de la ley de urgente consideración que tiene la media sanción de Cámara de Senadores, ingresó hoy en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora como fuerza política, tomando en cuenta además algunos mecanismos alternativos que han manejado muchos legisladores del Frente Amplio, como incluso llevarlo a consulta popular? No, yo creo que acá lo que hay que ver es que, en primer lugar, el trabajo que se hizo en el Senado fue importante porque se eliminaron temas bien complejos, lo que tenía que ver con la desmonopolización del combustible, lo que tenía que ver con Antel, se eliminó, la posibilidad que sociedades al portador fueran titulares de bienes inmuebles rurales, se eliminó un capítulo de flexibilización laboral en el sector de los funcionarios públicos, se lograron cosas importantes. Pero ahora, bueno, en diputados hay que ver, lamentablemente, por ejemplo, un artículo que tenía que ver con la desafectación de tierras al Instituto Nacional de Colonización, que ahí se desafectarían entre 90 y 120.000 hectáreas, eso es bien complicado. Y bueno, diputados va a tratar de dar una discusión, como dimos nosotros, desde cero, con el haber. Diputados va a tener a favor, los diputados del Frente Amplio, que hay temas complejos que ya eliminamos de la ley de urgente consideración, lo que tiene que ver con ANCAP, con Antel, con la titularidad de bienes inmuebles rurales. Bueno, ahora, pero hay que ver, hay que buscar cosas, y se va a trabajar en ese sentido. Y luego el referéndum, eso hay que ver luego del 8 de julio, luego que esto sea ley hay que analizarlo. Yo te digo, es difícil llevar a referéndum esta ley, por más que tenga un montón de cosas embromadas, porque la sociedad se va a dar cuenta, nuestra sociedad se va a dar cuenta de los retrocesos en materia de seguridad cuando pasen situaciones de hechos desgraciados con un inocente. Ahí nos vamos a dar cuenta del retroceso que tuvimos como sociedad. Pero ese es un debate que vamos a tener que dar luego del 8 de julio. Yo creo que ahora lo que hay que hacer, diputados, es iniciar el debate y con el haber de que se lograron modificaciones bien importantes. Hay cosas jodidas, sí, hay cosas muy jodidas, y bueno, hay que tratar de sacarlas todas las que se puedan. Charles Carrera, senador del Frente Amplio, muchísimas gracias, estamos en contacto y lo esperamos pronto otra vez aquí en El Ojo Blindado. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de diálogo y es siempre un gusto. Fuerte abrazo y un abrazo a la audiencia. Muchas gracias. Es el momento de una buena entrevista, un buen análisis, de un momento de entretenimiento e información. El Ojo Blindado. Es disfrutar, la única opción. AM 1430. Se viene el invierno y en Central Home Center tenemos las mejores estufas para vos, los diseños más modernos de las afamadas marcas Bosca y Ñuque, y como siempre, el más completo stock para que pases el invierno calentito. Central Home Center, todo en un mismo lugar. Te esperamos todos los días de 7 a 7 en Ruta 5, kilómetro 183 Durazno. Entregas a toda la región. Seguinos en Face, Insta o llamanos por WhatsApp al 098-361-222. Central Home Center, todo para tu hogar. Somos una marca líder en equipos, precio y calidad. Estufas Amesti. Presta atención. Herméticas. No permiten salida de humo ni olor.